Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI para compartir con ustedes la información más reciente sobre ciencia y tecnología. El planeta no deja de calentarse. Así lo demuestran los informes de la Organización Meteorológica Mundial, quienes aseguran que los últimos 8 años han sido los más calurosos jamás registrados. Este aumento en la temperatura relacionada al cambio climático que provoca la actividad humana mantiene a Brasil con más calor, mosquitos y dengue. Día de limpieza en Vila Jaguara. Hay que retirar unas 2 toneladas de hojas, basura y escombros. En lugares como este, donde puede haber agua estancada, se reproduce el mosquito que transmite el dengue. Esta zona de Sao Paulo tiene una tasa de contagio 28 veces superior a la del resto de la ciudad. Más de la mitad de los habitantes de Vila Jaguara son de un grupo vulnerable a la enfermedad. Los adultos mayores, como Aramis, que tuvo un susto hace 15 días. Aqui a rua, 90% do pessoal pegou dengue, né? Lá em Aquí en esta casa calle el eu tive 90% os nos sintomas mais contagiamos. fortes, Yo né? tuve Minhas netas síntomas muy também tiveram fuertes. alguns sintomas que provavelmente foi também, né? Mis Mas nietas eu también tenho tuvieron sorte síntomas, que Deus pero não yo está estoy curando, nem amputado colocou y con el dengue tuve dolores muy fuertes, espasmos musculares. bem forte, Fue complicado. espasmos musculares, né? Foi complicado. Aqui, por favor. Aramis vive aquí desde hace 40 años y nunca había visto un brote de dengue como este. ¿Está seguro de dónde vino el mosquito que lo infectó? A direita estava completamente Esta parte estaba repleta de muito basura, lixo, né? madera, Madeira, azulejos, plástico, telha, muebles, plástico, neumáticos. En la calle hay basura sofá amontonada. velho, móveis, pneus. La acumulación de basura es la principal causa del actual brote de dengue, con la mayor incidencia registrada en casi una década en Brasil. Aquí en Vila Jaguara, de cada 100.000 habitantes, más de 1.500 han padecido la enfermedad este año. Y cada vez hay más casas, terrenos y locales abandonados, explica el consejero de salud. Da pandemia para cá, Gustavo, a gente viu muito comércio fechando. A partir de la pandemia hemos visto cerrar As muchos famílias negocios, adoeceram, familias que os se imóveis foram enferman, fechados, propiedades fios que saindo, alguns cierran, ferros velhos comercios que cierran, fechados. algunas Eu não consigo chatarrerías que entrar cierran, dentro do imóvel y no sem podemos entrar en la autorização. E propiedad sin qual que é autorización o outro grande judicial. problema que nós ¿Y cuál es el estamos otro problema que enfrentando enfrentamos aqui? aquí? El É o ayuntamiento trabalho de da SP zeladoria da dicen que no Prefeitura de pueden São hacer Paulo. frente a la demanda. Eles alegam que tem pouca mão de obra e não conseguem dar conta da demanda. A mediados de febrero, Brasil ya había superado los 600.000 casos de dengue con más de 100 muertes. Nunca se había alcanzado este nivel tan rápidamente. Según el gobierno, este año se podrían superar los 4 millones de infectados y aún así el problema es subestimado por buena parte de la población, advierte este epidemiólogo. A taxa de mortalidade da população como todo La tasa de mortalidad de la población en su conjunto varía del 3 al 7 por mil. Así que cuando digo que la tasa de mortalidad del dengue es del 1%, la gente dice, bueno, eso no es mucho. Pero no, es el doble de lo que se podría esperar sin dengue. seria esperado sem a dengue. La explosión de casos en todo el país también hace subir el total de contagios críticos, aunque el número de casos graves no supere el 5%. El Distrito Federal, en Brasilia, tiene, por ejemplo, 2.362 casos por cada 100.000 habitantes. Y en la carrera contra el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, el clima juega en contra. 2024 es el año más caluroso registrado hasta ahora. Eso hizo que el ciclo de incubación del mosquito pasara de 15 a 7 días. Nós estamos remando contra o aquecimento Estamos global, remando que contra dá el calentamiento ao mosquito, global, né, que da vantagens enormes muito ventajas a los grandes. mosquitos. Antigamente a gente falava, explicava, olha, Antes decíamos que la o Aedes Aedes solo só prosperaba en fica em aguas lugares limpias, água limpa, não sei o que pero lá. hoy hemos Hoje a visto gente que já viu prospera en todas fica em partes. todos os lugares, né? Cuanto más se calienta el planeta, más se do reproducirá. planeta, do local, o mosquito vai conseguir se reproduzir mais. Brasil ha comenzado a aplicar una vacuna japonesa contra el dengue, pero solo a unos 3 millones de menores, mientras se espera un plan de lucha más eficaz contra el mosquito.
Las infecciones de transmisión sexual son consideradas un problema de salud pública, debido al número de casos que producen anualmente. Datos oficiales revelan que cada día más de 1 millón de personas contrae una de estas infecciones, en muchos casos de manera asintomática. Un aumento en los contagios que dispara las alarmas de las autoridades sanitarias europeas. Europa vive una ola inquietante de infecciones de transmisión sexual. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advirtió el jueves que, según su informe anual, en 2022 los contagios de gonorrea aumentaron 48%, los de sífilis 34% y los de clamidia 16%. Estas cifras, aunque importantes, probablemente solo representan la punta del iceberg, porque los datos de vigilancia pueden subestimar la verdadera carga de sífilis, gonorrea y clamidia debido a las diferencias en las prácticas de pruebas, en el acceso a los servicios de salud sexual y las prácticas de notificación en los distintos países. Según el centro, los resultados muestran que hay una necesidad urgente de sensibilizar sobre las enfermedades de transmisión sexual y de mejorar la prevención, el acceso a las pruebas y los tratamientos eficaces para hacer frente a este desafío de salud pública. Las autoridades llamaron a dar prioridad a la educación sexual y alentar el uso sistemático del preservativo durante las relaciones sexuales. También pidieron ampliar el acceso a los servicios de detección y tratamiento y combatir el estigma asociado a este tipo de enfermedades. La educación nutricional ofrece conocimientos sobre cómo aprovechar al máximo los recursos alimentarios disponibles, identificar opciones saludables y equilibrar la dieta incluso en condiciones de escasez. En Cuba, una emprendedora enseña a las comunidades a seleccionar alimentos que proporcionen los nutrientes esenciales en medio de la crisis económica que enfrenta la isla. En 2014, María Paco dejó su trabajo en Francia y se marchó a Cuba. Es hispano-francesa y lo primero que llamó su atención cuando llegó aquí fue el desconocimiento de los cubanos sobre los beneficios de la educación nutricional. Su asombro la llevó en 2017 a promover un proyecto para diversificar el plato cubano y aprender a comer más sano. Que era un proyecto de una finca escuela. Al principio, el proyecto final tenía que ser una finca escuela. Y cuando yo dije que era para aprender a comer vegetales y a incorporarlo para diversificar la comida aquí en Cuba, porque la comida cubana es muy buena, no hay problema en ese sentido, que tú tienes proteína con frijoles y arroz, ¿sabes? Que no te hace falta la carne. Pero en el 2017, cuando yo digo que podemos prescindir de carne, la gente se ríe. Dice, María, tú no puedes hacerle que un cubano se evita de comer carne en la comida de todos los días. Desde la finca agroecológica Doña María nos cuenta su menú alternativo. Una pasta de berenjena para untar al pan, ensaladas con lentejas, pizzas vegetarianas con albahaca, orégano, romero o perejil, hasta sustituir los refrescos con gas y químicos por frutas como el plátano. En 2017, Paco firmó un convenio con una escuela primaria para hablar de educación nutricional y su proyecto cobró más valor cuando se aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria en 2022, porque la norma defiende aprovechar lo que se puede cultivar desde un enfoque de respeto también a la naturaleza. Cuando en lugar de buscar algo, tú coges lo que hay y no estás pasando tiempo buscando algo, pero a ver qué hay hoy. ¿Está esto? Puedo tratar de hacer algo con eso. Ya el sentimiento ese de frustración ya es menos importante. La propia Paco reconoce que en Cuba la comida es muy buena, pero a veces se pierde y se vuelve un dolor de cabeza para muchos padres. Jugar ajedrez es mucho más que una simple actividad, pues ofrece una amplia gama de beneficios para el desarrollo personal y cognitivo, potenciando diversas habilidades y capacidades en personas de todas las edades. Por esta razón, en México, una campeona en ajedrez espera inspirar a otros menores de edad para que, igual que ella, conozcan y sean partícipes de este gran deporte. Con un coeficiente intelectual de 139, Alondra Bagatela, una niña genio mexicana de 8 años, viene conquistando campeonatos internacionales de ajedrez. Esta pequeña también tiene gusto por la astrofísica, las artes plásticas y los robots, pero es en el llamado deporte ciencia que practica desde que tenía 5,
donde ha alcanzado el reconocimiento. Ha participado en 52 torneos desde 2022, siempre destacándose en los primeros lugares. Así ocurrió en el North American Youth Chess Championship, donde fue la mejor mexicana y la tercera de Norteamérica. Causa curiosidad que para ella, por encima del rey y la reina, su ficha favorita del juego sea el peón. Porque tiene más jugadas. En cada casilla tiene una jugada diferente. También puede llegar acá y convertirse en una dama. El padre de Alondra, César Bagatella, menciona que la niña tiene hoy día 4 instructores de ajedrez, además de una psicóloga deportiva, y además es candidata a maestra por la Federación Internacional de Ajedrez. Orgulloso resalta en qué le ha beneficiado jugarlo. El ajedrez le ha ayudado a hacer crecer todo su pensamiento lógico, es muy matemática, es muy bien ubicada, le gusta la robótica, le gustan las matemáticas, le gustan las artes y sigue creciendo en todas las áreas. La niña señala que su sueño de grande es jugar ajedrez toda la vida y ganar un campeonato mundial. Y aunque su padre comenta que ella ha dicho que desea estudiar arquitectura, es en el deporte ciencia donde muestra más entusiasmo. La mutilación genital femenina persiste en diferentes comunidades debido a la influencia de normas culturales y sociales. No obstante, sigue siendo una manifestación de la desigualdad de género que se mantiene profundamente arraigada. Mientras algunas regiones abandonan esta práctica paulatinamente, agencias como la UNICEF siguen trabajando para brindar atención médica y psicológica a sobrevivientes. Más de 230 millones de niñas y mujeres en todo el mundo son sobrevivientes de la mutilación genital. La cifra, divulgada en un reporte de UNICEF publicado el jueves, supera en un 15% a la última estimación realizada en 2016. Efectivamente son malas noticias, es una cifra enorme, mayor que nunca. Pero al mismo tiempo, la publicación también muestra que se han hecho progresos. En algunos países, por ejemplo, la práctica es menos común hoy que hace 30 años. África alberga la mayor cantidad de sobrevivientes de mutilación genital, con más de 144 millones. Le siguen Asia con 80 millones y Oriente Medio con 6 millones, según el estudio realizado en 31 países donde esta práctica es común. En Somalia, el 99% de las mujeres entre 15 y 49 años fueron sometidas a este tipo de mutilación, así como un 95% en Guinea, 90% en Djibouti y 89% en Mali. El incremento global es provocado en gran medida por el crecimiento de la población en ciertos países, pero el informe destaca el progreso en la reducción de su prevalencia en otros lugares como Sierra Leona, Etiopía, Burkina Faso y Kenia. Con demasiada frecuencia, la mutilación genital femenina puede llevar a la muerte. Tiene consecuencias tremendas, así que es importante que nos aseguremos de que las mujeres entiendan y tengan opciones para evaluar. Tienen que ser conscientes de los riesgos, pero también tienen que ser capaces de decir no. La mutilación genital femenina puede incluir la remoción total o parcial del clítoris, así como de los labios menores y también la sutura de la apertura vaginal para estrecharla. Fuente de hemorragias e infecciones fatales, puede tener además consecuencias a largo plazo como problemas de fertilidad, complicaciones para dar a luz, bebés que nacen muertos o relaciones sexuales dolorosas. En algunos países, las madres terminan cediendo a la mutilación de sus hijas ante las consecuencias que puede tener resistirse a esta práctica, como por ejemplo que no sean consideradas para el matrimonio. Aunque la menstruación es un proceso natural del cuerpo femenino, el estigma y la falta de información crean barreras para las niñas durante su desarrollo. Por eso el trabajo que desempeñan las educadoras menstruales es crucial en el empoderamiento y salud menstrual de las niñas, proporcionando conocimiento y herramientas para comprender y gestionar su ciclo menstrual de manera segura y sin tabúes. Aurora Macías es educadora menstrual. Trabaja en escuelas marginadas de México, donde casi el 70% de las niñas y adolescentes tuvieron poca o nula información antes de que llegara su primer periodo. Estar muy preparadas para prevenir el abuso
¿no? Entonces, cuando vamos nombrando el cuerpo, cuando vamos entendiendo el cuerpo, pues vamos sabiendo que también que es nuestro primer territorio y es nuestro espacio y que nos pertenece, ¿no? Porque en realidad no crecemos con esa narrativa, ¿no? De que nuestro cuerpo nos pertenece, ¿no? Y por eso es que el Estado puede decidir sobre él, nuestra pareja puede decidir sobre él, ¿no? Su interés por este tema la llevó a crear la organización Sembradoras. Ahora mismo está en el municipio de Tonalá, en una escuela donde imparte talleres y actividades recreativas con niñas y adolescentes para ayudarles a entender su cuerpo y acercarles productos de higiene. Ha tenido que enfrentar tabúes acerca de la menstruación que suelen repetirse en la familia e incluso en las escuelas. Tanto niñas como adultas sienten vergüenza incluso de nombrar este proceso. Pero la menstruación no solo es un proceso natural del que no hay que avergonzarse, sino que la sangre es un indicador de cómo está el cuerpo. Así lo explica Raquel González, psicóloga y creadora del proyecto La Revolución Menstrual. Tu sangre menstrual te dice cómo están tus órganos vitales, ¿no? Cómo está tu corazón, cómo está tu hígado, cómo está tu intestino, cómo está también los procesos como tu digestión. Y entonces la sangre menstrual es una poderosísima herramienta de autoconocimiento, ¿no? Puedes ir monitoreando tu salud y tus procesos físicos, mentales, emocionales a través de la observación y el conocimiento de tu sangre menstrual. Según una encuesta realizada en febrero pasado, 1 de cada 5 participantes de 7 estados mexicanos aseguró no tener la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en sus casas, escuelas o centros de trabajo. Las activistas coinciden en que pese a políticas públicas de salud menstrual que proporcionan toallas, tampones o artículos de higiene, aún hay pocas estrategias de educación. La inteligencia emocional, definida como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las de los demás, se ha convertido en un tema relevante en el ámbito personal, pero también profesional. En un mundo complejo en donde las interacciones humanas son fundamentales, estas habilidades mejoran el rendimiento laboral de quienes se dedican a cuidar de nuestra salud. La inteligencia emocional tiene un efecto directo significativo en el desarrollo laboral individual del personal sanitario, según los resultados analizados por investigadores de la Universitat Jaume I de las más de 1.500 encuestas contestadas por profesionales de la sanidad. Nuestro estudio señala que los profesionales de sanidad con mayor inteligencia emocional tienen más recursos para afrontar situaciones emocionalmente exigentes, como por ejemplo la derivada de la COVID-19. Además, hemos visto que esta inteligencia emocional nos ayuda a tener un mayor compromiso laboral, lo que a su vez repercute en un mayor rendimiento, especialmente importante en el entorno sanitario. Por eso, los investigadores consideran necesario el desarrollo proactivo de las competencias emocionales del personal de salud, especialmente en contextos de alta demanda emocional. L'estudi ha estat realitzat durant el segon semestre de 2020, en el qual han participat 1.549 persones, sent un 26,9% de metges i metgesses, un 43,4% de personal d'infermeria i un 17,2% de porteadors, a banda de professionals, fisioterapeutes i psicòlegs. L'estudi ha estat publicat en la revista Journal of Clinical Medicine i una de les conclusions més rellevants que hem extret de l'estudi és la necessitat d'implantar mesures d'autocura en la salut pública actual. Este y otros estudios forman parte del proyecto Desarrollo de un programa de alfabetización emocional orientado a la promoción del liderazgo emocional y equipos de trabajo emocionalmente inteligentes, financiado por la UGI con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Otra de las principales conclusiones de este estudio se centra en la importancia que tiene crear un grupo de trabajo y de colaboración dentro de los hospitales para poder así mejorar la inteligencia emocional. Es decir, la capacidad que tiene el grupo para poder hacer que las características individuales, en este caso la competencia que es la inteligencia emocional, se pueda mejorar. Y por último, y no menos relevante, también el rol que la inteligencia emocional ha tenido, sobre todo en situaciones como las que nos hemos enfrentado durante esta pandemia. La inteligencia emocional, tal y como se ha demostrado en este estudio, nos ayuda a poder tomar buenas decisiones y en un momento en el que había un estrés mucho más
digamos, especial por la circunstancia en la que se encontraban, el hecho de contar con profesionales con alta inteligencia emocional ha hecho que estos profesionales puedan afrontar con mayores garantías una situación que no habían predicho y que de hecho ninguno de nosotros habíamos predicho, como ha sido la COVID-19. Según los investigadores, la atención en salud no depende únicamente de los conocimientos del personal sanitario, sino que también es un tema de empatía y de comunicación con los pacientes. Por eso, consideran que debe priorizar la mejora de la autoconfianza para realizar de forma competente las asignaciones clínicas. En las últimas décadas, se ha extendido el alcance de grandes corporaciones de refrescos y alimentos ultraprocesados, lo que ha modificado profundamente las dietas tradicionales en la mayor parte de las poblaciones del mundo. En estos alimentos, uno de los componentes que más preocupa es el azúcar. Cuando Alejandro Magno llegó a la India hace 2300 años, le llamó la atención que no requerían de miel de abeja para endulzar su comida. Extraían un jugo de unos juncos a partir del cual obtenían cristales blancos de sabor dulce. Sin embargo, el clima de Europa no era propicio para cultivar esas plantas que hoy conocemos como caña de azúcar. Y fue hasta el siglo XVIII que un químico alemán mostró que un compuesto idéntico al de la caña podía obtenerse de la remolacha, que se cultivaba sin dificultad en Europa. El azúcar, como la conocemos, está formada por la unión de dos carbohidratos, glucosa y fructosa. Al ingresar en nuestro cuerpo, la fructosa es transformada en glucosa, que es el combustible que se quema dentro de cada una de nuestras células, liberando energía. Para que esta reacción se lleve a cabo, se requiere del oxígeno que los glóbulos rojos llevan a las células. El dióxido de carbono que exhalamos es el desecho de esa reacción de combustión. Los carbohidratos contenidos en la harina de trigo, la masa de maíz, el arroz y la papa están formados por cadenas de glucosa que serán fragmentadas por enzimas digestivas para poder ser utilizadas. Aunque los azúcares son indispensables para la vida, pueden llegar a ser un enemigo mortal cuando se ingieren en exceso, pues son un factor de riesgo para adquirir lo que se conoce como síndrome metabólico, en el que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de información en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonás Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.